Gracias, señor presidente, honorables senadores. El gobierno del presidente Duque heredó un gran desequilibrio social, pero eso no obsta para que acelere su solución. Tal vez uno de los detonantes se ha dado por la circunstancia de que la tasa de desempleo, en lugar de tomar una tendencia a la baja, la tomó al alza. Pero tenemos que ver qué le venía pasando al país en esa materia. Entre 2002 y 2013, el desempleo bajó del 16 al 8. Después empezó a subir nuevamente. Y eso está relacionado con la tasa de inversión, que en el mismo periodo subió del 16.6 al 29, y en el año 2014 empezó a bajar. Y eso está relacionado con el crecimiento económico, que empezó en el 1.7 en el 2001, subió al 7, bajó en la crisis al 3,5, al 1,7, subió al 6,6 y empezó a bajar y se puso en unos niveles críticos desde 2014. Por supuesto, eso está relacionado con el estancamiento de la reducción de la pobreza. Se estancó la reducción de la pobreza desde el 2014 y la reducción de la pobreza extrema. Y entonces, ¿qué pasó, honorables senadores? Uno de los factores que contribuyó a esto fue la tributación. Una tributación altísima. Y las cosas antes de esa tributación altísima no venían del todo mal. El país había aumentado en 1 millón las hectáreas de cultivos permanentes. Había crecido el ingreso de $1.900 a $6.000. El recaudo de 2002 fue de 27 billones, el del 2013 de 105. Pero le pusieron al país una tributación que lo sacó de la competitividad. Veamos. Los países tienen que ser competitivos en materia de tributación. ¿Por qué esta reforma? Antes de esta reforma, la tasa de Colombia es del 71.9, después sería del 54, Brasil del 65, México del 53, Perú del 36, Chile del 34, América Latina del 46, Bolivia y Argentina por encima del 80. En los países de la OCDE del 39.8. Y dicen los economistas, y uno oye las voces contrarias, es que el país no recauda sino un 19% sobre el PIB. Claro, por la informalidad, la pobreza, la evasión, pero los contribuyentes que pagan sin esta reforma tienen que pagar el 72%. Los ahuyenta la tributación. Esta reforma tiene dos puntos muy importantes: el de la confianza y el efecto directo de la tributación competitiva en el crecimiento. Cambiarle al país las reglas de juego para peor es afectar la confianza, lo que representa un 1.4% del PIB, y es afectar la inversión, lo que nos llevaría a volver a crecer simplemente al 3%. Esta reforma tiene un gran beneficio a las pequeñas empresas, a las tiendas, a las empresas que generan una facturación no superior a 2.700 millones. Tiene 3 días al año sin IVA. Aquí han dicho ustedes que el IVA es un impuesto regresivo, nadie lo discute. Le cobran el mismo 19% a la camioneta de 100 millones que a la lavadora de 800.000 pesos. Por eso hay que buscar cómo se contrarresta esa regresividad, los 3 días sin IVA, con todos los controles, que no los voy a repetir por el tiempo. La devolución, la reducción de la salud a los pensionados más pobres. De mi cosecha, ojalá se aproveche la oportunidad para que, al reducirle la cuota de salud a los pensionados de menores ingresos, en nombre de la equidad, a las pocas altas pensiones
de cuantías muy elevadas se les suba sustancialmente esa cuota de salud. La devolución a los bienes de capital. Si no estimulamos esa formación de capital productivo, si no somos competitivos para estimularla, ¿cómo vamos a generar empleo, recursos para la social? Y se hablaba también de un IVA al 7 al 8, no, eso sería algo distinto, sería un impuesto a las ventas que hoy probablemente sería más fácilmente aplicable, pero tampoco redistributivo. Hay que contrarrestar esto con medidas redistributivas. Y quiero recordarle a los senadores y a la opinión pública que esta reforma incluye severas normas penales. Para poder extinguir la acción penal, el contribuyente investigado administrativamente tiene que aceptar y pagar los impuestos. Ya que se ha hablado tanto de la propiedad raíz de la tierra, esta reforma es la primera que en Colombia obliga a que las transacciones de propiedad raíz se tengan que declarar en el valor comercial. Yo creo que es muy importante contarle esto a los colombianos. Y tiene una renta muy importante de destinación específica, la sobretasa al sector financiero para las vías terciarias, tiene el estímulo al empleo de los jóvenes, tiene las zonas económicas especiales como el tema de Cúcuta, la protección, y aquí se hablaba esta noche, a sectores productivos de gran importancia como textiles y confecciones, con un arancel que pasa del 15, del 22 al 37%, distinguidos amigos. Pero veamos entonces otros temas que están ocurriendo. Por ejemplo, el tema de la salud y el tema de las pensiones. Este país pasó de 3 millones de colombianos asegurados, pasó a prácticamente el 100% con aseguramiento. Y hay todas las posibilidades que el asegurador, el prestador sea público, privado, mixto. A diferencia de Chile, aquí hay solidaridad. Aquí la mayor parte de la cotización la paga el empleador o el Estado. En Chile toda la paga el trabajador. Ha habido otro problema, el problema de la corrupción. No voy a hablar hoy de la mermelada en Saludcop y en Caprecom. Hablemos de otra cosa, una serie de EPS y de clínicas de garaje que el país tiene que entrar a controlarlas y a ponerles todos los remedios y de la manera más severa. Los fondos de pensiones, hay una gran diferencia con Chile. Chile no tiene sino el sistema de ahorro individual con capitalización. Nosotros tenemos los dos. En Chile una pensión vale entre el 30 y el 40% del salario. Aquí en el sistema de prima media vale entre el 65 y el 80%. Y no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. En Chile toda la cotización la paga el trabajador. Aquí de los 16 puntos el trabajador paga 4, 5 puntos. Todo lo demás lo paga el empleador. Por Dios, digámosle al país la verdad completa para poder debatir. El artículo 101 de la ley 100 dice que todos los rendimientos son de los trabajadores afiliados. Todos los rendimientos son de los trabajadores afiliados. Gracias a ese ahorro, Colombia tiene 76 mil millones de dólares bien manejados que protegen esta economía contra las crisis externas. Ya ha hablado el gobierno de que no hay reforma laboral ni pensional. Nosotros hemos propuesto la prima adicional para compensar lo que fue la pérdida del salario en dólares cuando la tasa de cambio pasó de 1.800 a más de 3.000. Nosotros hemos propuesto esa prima para compensar el alza al 19% del IVA. Y hemos propuesto la reducción de la jornada, porque este país tiene una relación crítica entre el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, el tiempo de deporte. Un economista sensato, algunos lo catalogan de izquierda, Sebastián Edwards, chileno de la Universidad de California, nos dice hoy cómo se necesita el bienestar relacional, y eso nos ha llevado a nosotros a hacer este tipo de propuestas. Quiero referirme al tema de la tierra. Este gobierno ya ha dispuesto 689.000 hectáreas para el fondo de tierras. Es un gran avance frente a los 3 millones comprometidos.
Se han dispuesto 499.000 hectáreas para 113 municipios del PEDET. Ha formalizado y adjudicado 300. Concluya, presidente. Señor presidente, nosotros queremos una economía fraterna, sin odio de clases, sin egoísmo. Queremos que este país acelere el desatraso social, reglas de juego estables para que podamos tener en el largo plazo un desempeño de excelencia en seguridad, en crecimiento económico y en equidad. Gracias, señor presidente.